Vamos a hablar de la lógica del valor. La lógica del valor, primero vamos a explicar un poquito en qué se basa esta lógica, qué es la lógica. La lógica es un juicio basado en sentencias previas, es decir, en juicios previos. Nosotros podemos juzgar en base a juicios previos las consecuencias de algo a futuro porque tenemos el recurso de esos juicios previos o esas sentencias previas que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo y sabemos que si hay humedad en el aire y hay un cúmulo nimbo encima, hay una nube negra encima de nosotros y la humedad relativa del aire es alta, es decir, la presión atmosférica es baja, entonces podemos decir que va a llover o puede llover. Esa es la lógica. La lógica es ese tipo de asunción de algo que va a pasar o que puede pasar basándose en sentencias previas. Luego, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta frase la repito muchas veces, es una frase de mi autoría y me parece muy importante comprenderla porque cuando decimos que todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, de esta frase se deduce que todo acto posee estos tres atributos: utilidad, información y atractivo. Es decir, en todo acto hay algo que nos atrae, que nos interesa, que nos beneficia, que nos satisface, que nos informa, que podemos utilizar de todo acto, sea cualquiera. Cualquier acto posee utilidad, información y atractivo. ¿Qué acto es el más atractivo? ¿Qué acto es el más interesante? ¿Qué acto es el más útil? ¿De dónde? ¿O de quién se recibe mayor beneficio? ¿De dónde o de quién se recibe mayor información? ¿De dónde o de quién se recibe un mayor atractivo? ¿De minerales, de plantas, de animales o de humanos? La lógica nos dice que de humanos. De humanos se recibe el mayor beneficio, la mayor información, el mayor atractivo. ¿Qué es lo que más nos atrae? Bueno, la pareja, los padres, los hijos, los familiares, la gente, los amigos. De lo humano se derivan este mayor beneficio, mayor información y mayor atractivo. Ahora, ¿qué humano responde a una mayor necesidad? Ponte que tú tienes una necesidad económica y necesitas pedir plata. ¿A quién se lo pedirías? ¿Al amigo, al conocido, al jefe o a los padres o a los hijos? Lógicamente a los padres o a los hijos. Con el hijo tienes una mayor confianza que con el jefe. Con los hijos o con el padre tienes mayor confianza que con el amigo. Con los hijos o con los padres tienes mayor confianza que con un conocido. Luego, ¿qué humano responde a una mayor necesidad? El más vinculado, el más confiado, el más respetado, los padres o los hijos. ¿En quién confiarías más? ¿En un conocido? ¿En un amigo? ¿En un familiar? ¿En tus padres e hijos? ¿En quién confiarías más? Lógicamente, si tienes buena relación con ellos, con tus padres y con tus hijos. Ahora, ¿quién resulta más atractivo? ¿Un conocido, un amigo, un tío, un primo, tus padres o tus hijos? Independientemente de que tus padres sean estructuralmente hablando, morfológicamente hablando, no sé, obesos, delgados, flacos, altos, gordos, feos, pero sean lo que sean, son tus padres y el atractivo máximo viene de ahí, del parentazgo, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu hija, es con los que más sientes ese atractivo cuando tenéis una buena relación de respeto, confianza, convencimiento mutuo. ¿m? Saber que lo más importante del universo son los padres e hijos ordena la jerarquía de valor, porque solo con ellos, solo con los padres, solo con los hijos se establece la satisfacción plena, el convencimiento justo de la justicia máxima y la sensación de ser y estar realizado, al haber cumplido el máximo deber válido para todo, al haber cumplido en esa vinculación, en el respeto, en la confianza y en la unidad. Cuando se tiene esa unidad basada en el convencimiento mutuo y en el bien común o en el respeto mutuo, lógicamente nos sentimos bien, en paz, tranquilos, amados
y también con la posibilidad de entregarnos. Si no lo disfrutas, si eso no lo has logrado, no reclames, no acuses, no rechaces. Es tu deber realizarlo. Tú tienes que realizar ese respeto mutuo, esa confianza mutua, ese convencimiento mutuo y esa unidad entre los dos o tres, entre padre, hijo, hijo, padre. ¿Por qué? Porque la libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esta es otra frase importante de aprender, importante de grabar, importante de poderla conversar, porque es importante. Hay una gran diferencia entre conocer y comprender. El conocimiento es una cosa, la comprensión es otra. Mi perro conoce, me conoce igual que mi gato, pero no comprende. Comprenden porque no pueden enseñar y no pueden enseñar lo que conocen, ¿no? Luego, para enseñar se necesita aprender. Ese aprender es la base de la comprensión y además del poder comprender necesitas exponer. Y al poder exponer eso que comprendes, el otro lo puede asumir y se puede educar. Pero si no se tiene esa capacidad de aprender, de comprender y de exponer, no lo puedes enseñar. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que se razona? Se razona el por qué y el para qué del qué. Es decir, cuando tú tienes la razón que justifica el qué, esa razón va a ser por un por qué y va a ser por un para qué. ¿Por qué existe esta taza? La taza de café existe porque yo necesito calentar mi cuerpo y con la taza de café lo caliento. Para eso existe. Luego esa es la razón de la taza. Luego cuando comprendemos el por qué y el para qué del qué, podemos decir que tenemos la razón. Si no tenemos esa justificación, no hay razón posible. No podemos argumentar porque no tenemos ese raciocinio. Entonces tenemos, por un lado, eh, que podemos conocer cosas sin razonarlas y podemos razonar cosas sin conocerlas, ¿cierto? No, tenemos que conocerlas para poderlas razonar porque si no se conocen, no se razonan. Para razonar es preciso descubrir el porqué y el para qué del qué. Esta frase, guárdala, apúntala porque es muy importante. No tienes la razón si no conoces el porqué del qué. Pues no tienes la razón si no conoces el para qué del qué. Argumentar es distinto a dialogar y discutir. Argumentar es una cosa, dialogar es otra, discutir es otra distinta. Dialogar es intercambiar conocimientos diversos. Uno expone, el otro escucha. Eso es dialogar. Cuando llegas frente a alguien y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, mira, hace buen día. Sí, hace buen día. Eso es un dialogar. Ahí cada uno expresa lo que quiere. No estás buscando una razón, sino que se está simplemente eh, intercambiando algún tipo de conocimiento. Eso es el diálogo, eso es de dialogar. Ahora, discutir es oponerse. Uno discute cuando se opone a los conocimientos del otro. Cuando te opones al conocimiento que otro expone, estás discutiendo. La frase típica de no estoy de acuerdo con eso, o creo que ese asunto es distinto, o yo tengo otra opinión, ahí empieza la discusión. ¿Por qué? Porque estamos argumentando con opiniones distintas, con razones distintas, y las razones opuestas originan la discusión. ¿Y qué es argumentar? Argumentar es dotar de razones justificativas del tema o del objeto en estudio. Es decir, la razón por la que se hizo eso es por esta. Eso es argumentar. Argumentar es lo que te hace el fiscal o el defensor en un juicio, en un tribunal. Ahí en el tribunal uno va a decir, bueno, por estas razones, por estas evidencias, justifico esta sentencia o por estas evidencias no justifico esta sentencia. Lo argumentar es dotar de razones justificativas del tema o del objeto en estudio. ¿Vale? Ahora tenemos esto de, vamos a analizar un poquito más estos los argumentos. Si analizamos el tema de la familia, por ejemplo, imagina una familia de pensamiento globalista, integrista y transversal, una familia moderna. Una familia en donde se admiten todo tipo de diferencias. Están todos los LGTB, los padres admiten el divorcio, el aborto, el homo, la lesbi, el trans, la libertad en la identidad de género, el soltero, es decir, el gender, todas estas cosas se admiten en esta familia.
Y esta pareja de padres tiene 6 hijos. Vamos a ponernos en este caso, a ver si lo puedes entender. Esta pareja de padres tiene 6 hijos, porque creen y desean tener muchos descendientes, tienen un buen patrimonio, ese patrimonio quieren que lo hereden estos hijos y consideran importante su legado. Bueno, vale. Tienen hijos esperando ser abuelos, bueno, abuelos de muchos nietos y muchos bisnietos. Vale. Uno de sus hijos, el primero, decide ser homosexual. La segunda decide ser lésbica. El tercero se hizo una vasectomía porque no quiere hijos. El cuarto es trans. El quinto, viendo esto, se hizo cura, prefirió ser célibe e hizo voto de castidad. Y la sexta murió en un psiquiátrico. Esta es una suposición poco probable, pero posible en un ámbito de libertad contemporánea. En esta circunstancia, los padres y su patrimonio se quedó sin herederos, ¿no es cierto? No, no se quedó sin herederos porque heredan sus hijos, pero se terminó la descendencia de esa pareja, cuyo ideal era disfrutar de los nietos, bisnietos y de su legado. Se quedaron sin ser abuelos y sin descendientes consanguíneos. ¿Por qué? Porque el derecho a la identidad de los hijos, se perdió el derecho a la identidad de los hijos. Bueno, a ver, se quedaron sin ser abuelos y sin descendientes consanguíneos por el derecho de o el derecho que tenían a la libre identidad de los hijos. Es decir, cada uno optó por aquello que quería, pues tenían derecho a esa libre identidad, pero ¿dónde están los deberes de los hijos para con sus padres? ¿Dónde están los derechos de los padres y de los abuelos? ¿Por qué se excluyen a los abuelos para privilegiar los antojos de los hijos? ¿Quién creó a quién? ¿Quién originó a quién? ¿Los padres a los hijos o los hijos a los padres? Los padres tienen el derecho natural a ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y eso desde el instante en el que siembran. Desde ese instante tienen total derecho a disfrutar de su sembrado. En la actualidad están privando al autor de su autoría. Es como decir que el cuadro de Picasso es más importante que Picasso. Y no es así, porque si le quitas la firma del cuadro, el cuadro de Picasso no vale nada. Finalizamos el tema de la familia buscando argumentación. El 9 de diciembre del 2021 se aprobó la ley de matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo pueden casarse, pueden adoptar y registrar conjuntamente a sus hijos desde el 10 de marzo del 2022. Ahora tienen derecho legal a declararse hetero, homo o lesbi bajo la protección de la ley civil, pero bajo las normas de la naturaleza rechazan la generación consanguínea. ¿Eso es importante? Pues depende del entendimiento vincular de las personas. Si creen que vincularse es o no necesario, pues va a ser distinto aquel que cree que es necesario de aquel que no cree que es necesario. Tendrán unos una actitud y otros otra actitud diferente. Si piensan que vincularse es únicamente juntarse, pues da igual, da igual. Pero si después de analizar el origen, la identidad y el sentido de la vinculación acaban comprendiendo que no existe vinculación posible que no concuerde con las normas de la naturaleza, pues ahí tendrán sus dudas, puesto que se ven opuestos y enfrentados a la integridad. Aquí tenemos que explicar que una cosa es el derecho civil o el derecho penal y otra cosa son las leyes y fundamentos o principios o normas de la naturaleza. Las normas de la naturaleza, la norma de gravedad no está escrita ni en el derecho civil ni en el derecho penal. No existe ahí la norma de gravedad. Pero la norma de gravedad es la que permite que todas las cosas estén donde están. Es decir, cuando estamos hablando de las normas de la naturaleza humana, estamos hablando de la conectividad absoluta, de la dualidad complementaria, del dominio sobre el centro, del rechazo al desorden, del proceso en 3 etapas, de la finalidad específica y del cumplimiento completo. Esas normas se ejercen en la naturaleza y como la naturaleza es el ambiente total, es el cosmos, es el universo, es la totalidad de las cosas, nosotros tenemos que operar de acuerdo con las normas de esa totalidad para ser normados. Eso es independiente del Código Civil o del Código Penal que tengamos en nuestra ciudad o en nuestra nación. La vinculación afectiva va más allá del acercarse y contiene una dualidad entre la línea horizontal hereditaria y la línea vertical con las normas del ordenamiento cósmico. No se establece la vinculación sin respeto mutuo y sin un convencimiento mutuo tampoco. Ese convencimiento mutuo se desprende del ideal compartido que lo realiza normalizados en las normas naturales.
No tiene nada que ver con las opiniones legales de un sistema particular o del legislativo o partido gobernante. Eso no tiene nada que ver con ese tipo de leyes. La naturaleza exige crecer en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, siendo incondicional ante la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro del valor, el rechazo al desorden, durante un proceso de desarrollo de la identidad y realización específica de su digna finalidad íntegra. Y la naturaleza te obliga a reproducirte ejerciendo el dominio de su posición y de su integridad en cada uno. Una pareja homo o lesbi no procrean con sus propios cromosomas, solo con uno de ellos en el caso de los homo y sin ninguno en el caso de la pareja lesbi, si es que reciben asistencia mediante la compra de un vientre materno. Los hijos derivados del vientre materno pueden aceptar o negar su maternidad, cosa que ocurre generalmente. Todo ser humano exige conocer su origen, su identidad y su propósito, y al saber que su madre no lo cultivó, puede exigir la identidad de su verdadera madre. Los hijos adoptivos tienen tendencia a buscar sus verdaderos orígenes. Esa es la tendencia. Existen en la actualidad 150 millones de hijos adoptados según la UNICEF. Un alto porcentaje de estos niños sufre crisis de identidad, crisis existencial, además de otros trastornos depresivos o de ansiedad extrema derivados de sentirse carentes de padres, incluso cuando sus padres adoptivos los han tratado bien. Esa crisis existencial o esa crisis motivacional surge en ese niño. ¿Por qué? Por la carencia de identidad. Destacamos 5 problemas principales que aparecen en niños adoptados. Las conductas externalizantes agresivas, el miedo al abandono, las dificultades de aprendizaje, las dificultades en establecimiento del apego y relaciones con adultos y sus iguales, y problemas de adaptación al entorno. Por otro lado, los problemas de hiperactividad conllevan una gran dificultad para concentrarse y el alto nivel de nerviosismo también sucede en estos casos. Los problemas emocionales desencadenan en muchas ocasiones miedo a lo desconocido, llanto fácil, tristeza, angustia y preocupación, y en algunos casos también muchas dificultades para aceptar la autoridad de los padres o de los jefes en el trabajo o de aquella persona que los lidera porque les falta ese respeto a la posición paterno-materna. Los problemas de conducta que se dan en niños adoptados conllevan comportamientos desobedientes, siendo niños agresivos y que tienden a echar la culpa de sus actos a los demás. Hemos de estar muy atentos a todos estos síntomas. Concluimos diciendo que los niños adoptados presentan mayor número de problemáticas que los niños no adoptados. Si analizamos esto a nivel emocional, en esa familia el respeto, la confianza y la unidad brillan por su ausencia. Los padres del homo son hetero, los padres de la lesbi son hetero, incluso los padres pro divorcio no se han divorciado. Los padres pro identidad de género son hetero y los padres pro aborto no son abortos vivos. Las diferencias no son por gustos o apetencias, son diferencias en ideales. El ideal es la dirección y finalidad de tu vida. Distintos ideales desvinculan, desligan, desunen porque desconciertan, no concuerdan. En esa familia habrá de todo menos unidad de criterio o unidad en el convencimiento. Es un núcleo de constante discordia, desconfianza y falta de respeto. ¿Por qué? Porque no se pueden respetar, porque el respeto lo inspira un bien supremo. Inspira respeto a la Sagrada Familia de Gaudí, inspira respeto a la vida de Gandhi, y la discordia no inspira respeto. La falacia no inspira respeto. Puedes tolerarlo y huir, sí. Puedes salir de la discusión, pero no inspira respeto. ¿Qué ocurre a nivel mental con él o la abortiva? Abortar es asesinar a un ser humano. Nos guste o no, es así. Le estás quitando la vida a algo que ya está vivo. En otras palabras, es negar a la naturaleza su proceso vital, porque la vida proviene no de la mujer ni del hombre, sino de la fuerza vital que comenzó el pulsar del corazón del abortado. El inicio del pulsar del corazón no lo determina ni el hombre ni la mujer, ni el padre ni la madre. Lo determina una fuerza vital. Y esa fuerza vital es energía. Esa energía originaria es lo que origina el ser. No es del padre, no es de la madre. Entonces la madre está tomando ahí una posición que no le corresponde porque ella no es la dueña de esa vida.
¿Mm? El peso de enfrentarse a la naturaleza de la fuerza vital queda inserto de por vida en la memoria de la asesina, en este caso, y cuando madura y reconoce las normas de la naturaleza que en ese momento de cometer el asesinato ignoró o ignoraba, ¿eh? Cuando lo comprende, cuando madura su adolescente criterio y comprende que la razón del qué se encuentra en el por qué y en el para qué del qué, cuando comprende el por qué y el para qué del feto al que acaba de asesinar, cuando comprende la razón del qué y el por qué de ese eh, aborto al que quitó la vida, ¿eh? En ese momento descubre ser la asesina de una vida. Vean y estudien los traumas mentales derivados de mujeres que abortaron. El aborto lo reconocen las mujeres que abortaron y maduraron su criterio adolescente como un asesinato premeditado y con alevosía. Y eso lo reconocen las mismas mujeres. Y si no lo reconocen es porque no maduraron. Estamos hablando de la mujer que madura. Cuando madura te das cuenta de que tú lo hiciste por propia voluntad, ¿no? Y quisiste quitártelo de encima por tu propia voluntad. Recordemos que adolescencia no es un periodo de 4 años. No son esos 4 años entre los 12 y los 16. No. Adolecer, o la adolescencia, adolecer es la condición de carecer de madurez. Puedes ser una persona con 80 años y sigues siendo adolescente porque careces de madurez. Y existen adolescentes que nunca maduraron. El síndrome posaborto lo sufren en directa proporción los familiares de la familia, de la persona en su totalidad. Los familiares del causal que lo origina sufren con él. Por ejemplo, un aborto por violación puede ser más justificado que el aborto por embarazo no deseado. En ambos casos se está violando la naturaleza de la fuerza vital. Y esa naturaleza vital rige la vida entera de la madre asesina de su heredero o heredera. Y suicida ella, la madre suicida en sí su maternidad, porque la contamina, la complica. Ya no es una madre pura, perdió su integridad. Empleo estos términos porque, aunque lo apreciemos del modo que lo apreciemos, cada uno puede apreciarlo como quiera, a la naturaleza de la fuerza vital se la elimina. A la naturaleza de la fuerza vital se la elimina al abortar su proceso. Uno está oponiéndose a la naturaleza vital. No te estás oponiendo a un niño que está naciendo, te estás oponiendo a la fuerza vital de la naturaleza, estás oponiendo la energía vital. Y si crees que Dios es energía, te estás oponiendo a la totalidad, representada por esa energía vital que acabas de destruir. Y quién sabe si lo que venía ahí era el salvador de las desgracias humanas. Imagínate que venía el Mesías ahí. Bueno, lo asesinaste. Esa carga mental va a estar con la persona que aborta toda su vida. Al comprender, se juzga y califica culpable de un delito de por vida. El homo, la lesbi, indirectamente están rechazando su deber natural instintivo animal. El instinto reproductor es y está por algo y para algo, a lo que el homo y la lesbi se niegan. ¿Tienen derecho a hacerlo? No, no tienen derecho, pero sí disponen de la libertad mal entendida a hacerlo. Cuando se considera libertad como la capacidad de optar por lo preferido y no por lo que beneficia siempre a todo, calificas narcisista, egoísta y marginal. Los adolescentes no disponen de amplitud mental suficiente para disponer del juicio justo, por eso desajustan su comportamiento con las ordenanzas del orden cósmico que lo ordena todo. No reconocen la conectividad absoluta, ni la dualidad complementaria que establece esa unidad mediante el atractivo de la fuerza que une o el valor. No lo entienden, porque eso se comprende en las relaciones afectivo-vinculantes que nunca establecieron. Por eso no comprenden que en la naturaleza existe el rechazo al desorden, que en la naturaleza existen los procesos en 3 etapas y las finalidades específicas que generan la unicidad de cada objeto único. Al carecer del ordenamiento cósmico no tienen referente al cual conectarse y quedan en el limbo del relativismo, del subjetivismo, del individualismo discordante con la naturaleza de la creación.
ejercen una libertad malentendida. ¿Por qué malentendida? Porque la verdadera libertad es la que libera el reclamo de la acusación y del rechazo. Libertad responsable es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Optar por no tener pareja complementaria ni hijos consanguíneos perjudica a los padres que por naturaleza deben ser abuelos. Ser abuelo es un grado en el desarrollo de la incondicionalidad afectiva. ¿Y por qué hay que ser incondicional en el afecto vincular? Porque sin la incondicionalidad completa no te ligas y la máxima plenitud, justicia y bienestar se derivan de la vinculación afectiva parentofilial, filioparental y fraterno-conyugal. Así es que si deseas ser feliz, sentirte seguro y realizado, analiza y estudia cuál es tu por qué y tu para qué. Porque cuando lo descubras, comprenderás que sin el desarrollo del vínculo filioparental no calificas hijo, que sin el vínculo fraterno-conyugal no calificas complemento de género, y sin el vínculo parentofilial no calificas padre. En otras palabras, si no eres hijo, cónyuge ni padre, ¿con qué derecho, con qué experiencia, con qué justificativo vienes a dar lecciones de orientación civil o familiar? ¿Dónde está tu fundamento moral, ético o estético? Muéstrame la bibliografía de tu experiencia. La elección ególatra, narcisista y egoísta de un género adverso al que perteneces origina crisis de identidad, crisis existencial y crisis motivacional, además de perjudicar a los padres, abuelos, primos que se quedan sin primos consanguíneos, a los cuñados que se quedan sin complementos, a los amigos hetero que reconocen esto que argumento y los ponen en una situación anómala por el uso irresponsable de su falsa libertad. El ser humano es libre, autónomo y responsable. Dispone de la capacidad emocional, intelectual y de dominio. La capacidad de dominio responsable obliga al uso de la verdadera libertad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. El ser humano es libre, autónomo y responsable. Estas facultades de ser libre, justo y responsable se entrecruzan transversalmente. No se puede ser libre sin ser justo y responsable, no se puede ser responsable sin ser justo en la elección de lo que beneficia siempre a todo, y no eres libre si no optas por el bien de todo, por el bien común. La elección de alternativas válidas para uno, cuando no concuerdan con el bien de todo, trastornan en algo, a alguien o a algo en algo, pero trastornan, y de esos trastornos hay que hacerse responsable, porque el reclamo, la acusación y el rechazo del trastornado o del trastorno del que sufre el malestar está garantizado. Esto no solo es lógico, esto es inevitable. Es que espero que os haya sido de interés. Sabéis que yo hago clases de dibujo y de pintura, de procedimientos técnicos del clasicismo y del arte contemporáneo, y además ofrezco clases de filosofía como esta para comprender qué es el autor, qué es el artista y cómo desarrollar una mentalidad, un criterio moral, ético y estético funcional. Muchas gracias y os espero en las clases.